El día de hoy te voy a contar chismecitos sobre la vida de Aristóteles. El primer dato tiene que ver con su visita al oráculo de Delfos, y para eso hay que entender que estamos hablando de un Aristóteles entre 15 y 16 años, que se quedó huérfano de padre y de madre, y que al no saber qué hacer con su vida, lo que le pareció más lógico es, como cualquier otro griego, ir al oráculo de Delfos a preguntar sobre qué le iba a deparar en su futuro. Y en este oráculo, algo muy extraño que le dice es que no importaba lo que él fuera a hacer en su vida, que inevitablemente se iba a convertir en un asesino. Esto evidentemente hizo que Aristóteles se asustara y, como una respuesta, dijo: bueno, para evitar ser un asesino me voy a inscribir en la mejor escuela de todo Atenas, porque Aristóteles había heredado una gran fortuna de sus padres, y me voy a inscribir en la mejor escuela de toda Grecia, con Platón en la academia, para volverme una persona de bien. Lo paradójico de esto es que muchos dicen que, a pesar de que Aristóteles nunca cometió un crimen en contra de otro ser vivo, sí se cumplió la profecía del oráculo, porque no es que se haya vuelto un perturbador de la vida humana, sino un perturbador de la existencia de ideas. Digámoslo así, se vuelve un asesino de ideas en vez de personas. El segundo dato, bastante más interesante, es que con la herencia que recibió de sus padres, se dice que Aristóteles fue una de las primeras personas en entrar a una biblioteca privada, y esta biblioteca privada se dice que se la llevó con él cuando se inscribió a la academia. Y algo muy curioso es que para aquellos entonces la gente no sabía leer y no sabía escribir, y tampoco se molestaban por eso, porque tenían esclavos. De hecho, era muy común que los hijos de estas grandes aristocracias, y sobre todo los alumnos de la Academia de Platón, fueran a estudiar con sus esclavos, porque los esclavos eran los que hacían los apuntes por ellos, los esclavos eran los que leían por ellos en voz alta, y entonces ellos nada más se encargaban de escuchar las lecciones. Y esto le granjeó la fama dentro de la academia de ser llamado el lector, y de hecho se dice que el mismo Platón fue el que le hacía bullying con este sobrenombre. Digámoslo así, entonces tenemos un Platón buleador de un jovencito Aristóteles, que seguramente para aquellos entonces tendría entre 17 y 18 años. Antes de continuar, si te está gustando esto, no olvides darle en seguir acá en el botoncito o donde quiera que esté en la pantalla, y vamos con el siguiente dato. El tercer dato tiene que ver con su vida también dentro de la academia, y es que Aristóteles estuvo 20 años estudiando dentro de los pasillos de la academia, y se cuenta que se fue de ese lugar hasta que su maestro Platón falleció. Entonces tenemos un Aristóteles que entra a los 17 años y aproximadamente se titula de la academia a los 37. Sin embargo, también se sabe que para aquellos entonces, ya con 30 y tantos años, Aristóteles estaba dando ya clases dentro de la academia y era un profesor bastante reconocido, y de hecho su fama era tan grande que se dice que coincidió la muerte de Platón, su salida de la academia, con que Filipo II se entera de que Aristóteles está buscando, digámoslo así, chamba, y lo manda a llamar de nuevo a Macedonia, que es la tierra donde él estuvo viviendo mucho tiempo con su padre, y le encarga a Filipo II, el rey de Macedonia, la educación de su pequeño hijo. Y este hijo, para la historia de la humanidad, va a ser el gran Alejandro Magno, este gran conquistador del mundo antiguo, quien fue por primera vez a la India, quien fundó todas las Alejandrías del mundo, y que de hecho el vínculo con Alejandro Magno va a marcar para siempre la historia de la filosofía entre Aristóteles y pues el mismo conquistador. Y es que el cuarto dato tiene que ver justo con eso, porque se dice que cuando Alejandro Magno empezó a viajar por las distintas regiones del mundo, le hacía llegar a Aristóteles las distintas especies, plantas, animales, le mandaba los mapas que iban creando a medida que iban avanzando con todo ese ejército, y eso facilitó que Aristóteles fuera uno de los fundadores de nada más y nada menos que la biología, de la física, que empezara a hablar también de derecho cuando podía comparar las constituciones de las distintas regiones, no solamente de Grecia, sino también de otras zonas de las cuales Alejandro Magno le iba contando. Y tanto así fue la admiración que tenía Alejandro por la cultura filosófica que le había enseñado Aristóteles, que todos sabemos que funda en una de las Alejandrías la biblioteca más importante de todo el mundo antiguo, a donde se dice que fueron a parar muchas de las obras de Aristóteles cuando éste falleció. Pues a la muerte de Alejandro Magno, Aristóteles se va de Atenas y es perseguido, queda en una isla por ahí varado, y se dice que muere un año más tarde
Algunos dicen que de una enfermedad cardiopulmonar, otros dicen que de tristeza, pero lo que sabemos es que, digamos que el punto que perturba su salud tiene que ver con la muerte del propio Alejandro Magno. Y el último dato tiene que ver con la escritura de la Ética Nicómaco, porque no sabemos si la Ética Nicómaco la escribe Aristóteles en honor a su padre, que también se llamaba Nicómaco, o en honor a su hijo, que se le murió cuando su hijo era muy jovencito, y entonces digamos que el libro es un tipo de homenaje a lo que le hubiera gustado enseñarle a su hijo si hubiera crecido más, para poder llegar a ser un buen padre. Que algo muy curioso es que también sabemos que Aristóteles tuvo una hija, pero de ella como que no menciona mucho, o no le escribió ningún libro, o algo por ahí queda como que con un vacío extraño. Sabemos que Aristóteles tiene una relación bien extraña con la figura femenina. Y un dato extra sobre la vida de Aristóteles, porque por ahí se dice que él dormía con una esfera de cobre en su mano para que cuando se estuviera quedando dormido la esfera se cayera y él se pudiera despertar nuevamente para seguir estudiando. Lo cual hace medio extraño un poquito su obsesión con volverse una persona bastante letrada para la época, porque desde luego no existían tantos libros como los que tenemos hoy en día, no había tanta cultura ni había tantas cosas que se tuvieran que saber. Pero bueno, Aristóteles es uno de los personajes más interesantes de toda la historia de la filosofía. Para muchos, pues es la razón por la cual escribimos como escribimos hoy en día, no solamente en filosofía, sino que en muchos otros aspectos. De hecho, es un precursor muy bien medido de lo que hoy en día conocemos como el método científico. Pero bueno, gracias por ver el video, y si tú sabes algún otro dato sobre este sujeto, házmelo saber.